Ahí estamos. Bueno, empezamos entonces, ahora sí, después del errorcito que se me deslizó, había puesto las filminas de otra materia, que empieza de la misma manera porque saqué a último momento una diapositiva de esa presentación. Ahora cuando llegue el momento les voy a explicar por qué. Nuestra clase inicial, la del día de hoy, es instrumentos de medida, y me gusta comenzar con esta frase que dice mucho, dice, si lo puedes medir, lo puedes mejorar. Esta frase es atribuida a William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. Es un prócer de la electrotecnia que ustedes seguramente conocerán la escala absoluta que lleva su nombre, y nosotros vamos a ver un sistema de medida para mediciones de resistencia la próxima clase que también lleva su nombre. Es una frase interesante porque me gustaría que transmitirles a ustedes el gusto por poder medir bien. Vamos a admitir algunos más que están entrando. Digo, el gusto entonces por poder medir bien. Y cuando se mide bien, se pueden mejorar las cosas. Y cuando se mejoran las cosas, mejora todo, mejora el país, mejora la industria de ese país. No, no de gusto, los principales países del mundo que van a la cabeza con la tecnología, tienen institutos que se dedican a mantener patrones y se dedican a medir bien. O sea, se pone esfuerzo en esa rama. Por lo tanto, esta frase siempre a mí me ayuda a tratar de ir para adelante, para tratar de mejorar las cosas. Y sería feliz si puedo transmitirle también a ustedes esa misma idea. Esta es, la que viene, es la fotografía de Thomson, que se puede encontrar en internet. Vamos a entrar entonces con los equipos, con los instrumentos. Es vamos a admitir otro compañero. Hay una forma, digamos, de dividir los instrumentos en dos grandes grupos, que nosotros vamos a tratar de estudiar bastante a fondo esos dos grandes grupos. Digamos que el primer grupo, el que estamos más acostumbrados a ver, aunque no sepamos demasiado utilizarlos, algunos que han ido a los colegios técnicos habrán usado algunos, en fin, son los instrumentos que están preparados, están pensados para medir en régimen permanente. Y el otro grupo de instrumentos es el que está pensado para medir en régimen transitorio. Ustedes saben que los dos estados de un circuito eléctrico son los que caracterizan fundamentalmente los circuitos, uno permanente y uno transitorio. Por lo tanto, nosotros en medidas eléctricas vamos a tratar de aprender el uso de ambos. Los equipos de medición para régimen permanente es un equipo que dará números que representan la cantidad de la magnitud que se busca conocer. Por ejemplo, una tensión continua o una corriente continua, también si estamos en alterna, valores eficaces, potencias, factores de potencia, en fin, etc. Y después tenemos entonces el otro grupo que se utiliza para medir en régimen transitorio, que son fundamentalmente los osciloscopios y los adquisidores de datos. El equipo
o estos equipos darán como resultado, en lugar de dar un número, como daba en el caso anterior, van a dar una forma de onda en función del tiempo. Y dependiendo la complejidad del equipo, modernamente hoy se pueden hacer varias cosas adicionales, como por ejemplo, cálculos sobre la onda que tenemos en la pantalla de medición o en la planilla de cálculo, si es que tenemos un adquisidor de datos cuya forma de onda se puede bajar a una planilla de cálculo. En definitiva, la forma de onda. Aquí esto es lo que les comentaba que había puesto último momento, que simplemente para ejemplificar una medición. Si nosotros queremos medir la constante de tiempo de este circuito RC, lo vamos a hacer muchas veces, vamos a tomar estos ejemplos para estudiar. Uno lo que puede hacer es poner un instrumento de medida que sea capaz de medir la corriente, ya vamos a ver cómo se hace, y cerrar la llave L de manera que se establezca una corriente en este circuito. La expresión matemática de esa corriente, U sobre R por E a la menos T sobre tau. Y tendremos en la pantalla del osciloscopio, el adquisidor de datos, algo parecido a esto. Por ahí no está este eje, no, son dos ejes sin graduar, pero nosotros sabemos que esto es tiempo y esto es corriente. En la generalidad de los casos. Hay otros casos también que pueden presentarse casos ligeramente diferentes. Se pueden hacer que los dos ejes sean tensiones, por ejemplo. En fin. ¿Cómo se podría hacer para medir la constante de tiempo de este circuito? Bueno, por ejemplo, tenemos este valor, se puede medir, lo multiplicamos por 0,36, que es E a la menos T igual a tau, menos tau sobre tau es 1, E a la menos 1 es 0,36, por lo tanto, multiplicado por U sobre R me da un valor determinado. Hoy lo busco en la forma de onda. Estoy aquí, bajo hasta el eje de tiempo y obtengo tau. Es una forma muy clásica de medir la constante de tiempo de un circuito de toda la vida. Hoy día, en equipos más modernos, más sofisticados, uno puede medir la constante de tiempo y el cálculo lo hace solo. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. La diferencia está en la comodidad. Entonces eso se refiere con que el texto, cuando dice que se pueden hacer aquí, depende de la complejidad del equipo, se podrán realizar sobre la onda obtenida cálculos. Tiempos de subida, como ya vamos a ver, constantes de tiempo, etc. Vamos entonces a meternos nosotros en el día de hoy en los instrumentos en la parte superior de la diapositiva. Son los instrumentos para medir en régimen permanente. Los que miden en régimen transitorio o fundamentalmente en régimen transitorio del osciloscopio también es capaz de medir en régimen permanente. Así que no quiero llegar a confundir en eso. Pero eso lo vamos a ver con detalle más adelante. También vamos a ver con detalle más adelante, nos vamos a meter más en los instrumentos digitales. Hoy vamos a tratar de aprender a utilizarlos, porque como ya se vienen algunos trabajos prácticos y vamos a tener que utilizarlos, entonces hoy vamos a tratar de aprender a utilizarlos. La primera clasificación entonces en los instrumentos eléctricos indicadores para régimen permanente son los que se pueden diferenciar en analógicos o digitales. El analógico, que es el instrumentos analógicos, son los primeros que aparecieron en el tiempo. En algunos casos, si se quiere, estamos ya pasando como dice el dicho, a cuarteles de invierno, porque son reemplazados con instrumentos de mayores prestaciones que son de funcionamiento digital, pero todavía hay muchos equipos de estos funcionando y es necesario que sí. los aprendamos a utilizar.
Piensen ustedes, por ejemplo, que pueden ir a trabajar a una fábrica, y en una fábrica, en el pañol de instrumentos, seguramente habrá una buena cantidad de ambos, analógicos y digitales. Por lo tanto, vamos a tratar de ver el funcionamiento de ambos y qué tipo de aparatos aparecen. Los analógicos, entonces, se basan en qué? En que la indicación resulta de la relacional. La posición de un índice, a veces le llamamos también aguja, índice queda más lindo, de un índice con una escala graduada. El movimiento es un movimiento continuo, analógico. Mientras que en los digitales hay dos formas de ver o de definir los instrumentos digitales. Por un lado, son aquellos en los cuales la indicación aparece en forma numérica. En lugar de sacar el número que es el resultado de lo que estamos midiendo a través de la posición de un índice sobre una escala, me aparece directamente el número. Pero no quiere decir eso que necesariamente el tratamiento de la señal sea un tratamiento digital. Por eso a veces se hace hincapié en la otra definición, en definitiva, que digital es aquellos instrumentos según que su comportamiento es según el tratamiento que se le da a la señal discreta. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Insisto, vamos a hoy ver el funcionamiento desde el punto de vista del usuario, que podamos ya poder realizar una medición y poder calcular los errores. Vamos entonces a dar algunas características de los instrumentos. Como decía la definición, el número va a salir, el número que caracteriza la magnitud que estamos midiendo va a salir de la posición de un índice sobre una escala, entonces vamos a tener una escala. ¿Sí? La escala es el conjunto de marcas y números con los que se efectúa la lectura del aparato. Sobre la escala van a estar los trazos o marcas, que son las señales que permiten realizar la posición, relacionar la posición del índice con la escala. Y la división es el espacio entre marcas sucesivas. Ahora vamos a ver algunas escalas, pero antes que eso, y antes de pasar a la que viene, quisiera que pensemos que al tener una escala con un determinado número de marcas, es bastante, digamos, sería a veces se da, por supuesto, pero es una casualidad que justo el índice caiga o se posicione exactamente sobre una división. Quizás se podría decir que en la generalidad de los casos, el índice se posiciona en el medio de una división, la parte interna de una división, o sea, en el espacio entre dos marcas. Y por lo tanto, el operador, o sea, nosotros, nos vamos a tener que empezar a entrenar la cabeza como para poder estimar a ojo la posición de la aguja. Vamos a mirar este ejemplo que sigue aquí. Esto es un dibujo que normalmente en las clases presenciales solíamos hacer en el pizarrón. Y ahora cuando estaba practicando esta clase, me di cuenta que esto no lo iba a poder hacer, por lo tanto hice un dibujo a mano alzada y lo puse en la diapositiva. Ahí he dibujado una escala genérica de 100 divisiones, es muy típica, 100 divisiones, y me centré en el hecho de que el índice esté cayendo en el medio entre la división 20 y la división 30. Si nosotros miramos la escala, vemos que tenemos una marca en el 20, en el 21, en el 22 y así hasta el 30, y por supuesto después de la misma manera las que siguen. Nosotros estamos viendo que el índice de este instrumento está cayendo entre
la división 23 y la división 24. 23 y 24, bien digo. No tenemos una marca en donde, justo donde está la aguja, por lo tanto a la posición la tenemos que estimar. La longitud que hay en la longitud de una división, este espacio que estoy dibujando acá, esta longitud, está estudiada, ya se ha estudiado hace muchos años, que se ha estudiado cuál es la longitud óptima. La longitud óptima está relacionada con la mente de la persona, porque como tenemos que estimar la posición, hay una longitud que es mejor que otras para poder mentalmente estimar esa posición. Cuando vean los instrumentos van a ver que siempre, ahora vamos a ver unas fotos también, esa longitud no varía demasiado, milímetro y pico, ¿no? Más o menos, 2 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, nosotros, en la mente, puede darse cuenta cuando mira el índice si se encuentra en el medio o no de dos divisiones, de dos marcas, en el medio o no de una división, o sea, justo entre dos marcas. Aquí estamos viendo que no, acá estamos viendo claramente, me parece, que está más cerca del 24 que del 23. Por lo tanto, esa estimación es la que nosotros vamos a tener que empezar a aprender a hacer a ojo, estimar. Por lo tanto, seguramente no va dos alumnos que quieran hacer la misma estimación, quizás no lleguen al mismo resultado, pero nosotros ahí vemos que 23,5 no es más. Debe ser 23,6, lo vería muy cerca del medio, así que eso es un 23,7 seguramente. Así que esa estimación nosotros la vamos a tener que empezar a hacer. Y en eso entra la longitud de la división, o sea, la longitud entre dos marcas. Vamos a decir las definiciones del ámbito de graduación y el ámbito de medición. ¿Cómo vamos? ¿Alguno que me diga que si va todo bien, si estamos escuchando bien? Sí, todo bien. Sí. Perfecto, buenísimo. Ustedes saben que es difícil a veces, después de un rato que uno está hablando, mirando la computadora, se pregunta, ¿seguirá todo bien? Por eso a veces les suelo preguntar. Ámbito de graduación y ámbito de medición. En un instrumento, en la escala de un instrumento, que nosotros cuando lo tengamos frente a nuestro vamos a ver, no toda la escala es utilizable, o por lo menos no siempre, a veces sí. Hay veces que el ámbito de graduación coincide con el ámbito de medición, pero no siempre. Entonces, nosotros como usuarios tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que verlo, analizarlo para poder utilizarlo. En este ejemplo, está marcado en la parte de arriba, corresponde a la escala de 1 voltímetro. Y está marcado con dos triangulitos el ámbito de medición, o sea, el ámbito en el cual es posible medir, el ámbito en el cual el instrumento tiene las características metrológicas que el fabricante ha indicado. El ámbito de graduación es el total de la escala, ¿no es cierto? En este caso de 0 a 150. Pero medir, como entendemos nosotros en medidas eléctricas de medir, que es entregar el valor y el error correspondiente solamente entre 80 y 110 volts, en este caso. De la misma manera, en el amperímetro de abajo, que es el ejemplo, dado como ejemplo,
el ámbito de graduación va de 0 a 60 y el de medición de 8 a 50. En este caso, amperes. Un ejemplo que se puede dar para que entiendamos la necesidad a veces de ver estas dos definiciones, es el hecho de, vamos a suponer que, bueno, antes que me olvide, en 10 minutos se nos va a cortar este Zoom y vamos a ingresar rápidamente con otro. Les decía, imagínense que uno está, por ejemplo, trabajando en una empresa que se dedica a distribuir energía, no sé, cualquiera, por ejemplo, Edelap en nuestro medio, y compra un transformador que responde a una determinada especificación técnica. Ese transformador, vamos a suponer que tiene una tensión de cortocircuito de 50 volts. Y nosotros que estamos trabajando en Edelap, Edelap compra ese transformador, nos van a mandar a la fábrica del vendedor para verificar que todo lo que nos dijo que iba a dar, realmente da. Por ejemplo, la tensión de cortocircuito. Eso se hace con ensayos. Entonces, el fabricante va a hacer un ensayo para demostrarle al inspector, que vamos a hacer nosotros, de la empresa compradora, que está cumpliendo con los 50 volts de la tensión de cortocircuito. Entonces les prepara este voltímetro y el índice va a caer por acá, 50 volts. ¿Qué es lo que tiene que decir el inspector, o sea nosotros, en este caso? Señor fabricante, usted sin ninguna duda se ve que está aplicando tensión y sabemos que la tensión es del orden de los 50 volts. Pero el instrumento aquí está fuera de su ámbito de medición y por lo tanto no están dadas, no están aseguradas las características metrológicas. Por lo tanto, el resultado es que hay que cambiar de instrumento y no aceptar ese ensayo. Eso nos vamos a dar cuenta cuando hagamos un trabajo de ese tipo, porque lo primero que va a hacer el inspector es verificar todos los instrumentos, analizarlos y saber con qué va a trabajar. Entonces, si una medición está hecha fuera del ámbito de medición, sirve solamente para tener una idea de que la tensión está aplicada, de que el circuito está conectado, de que no hay que ir a tocar porque puede ser peligroso, etc. Pero para medir, si cae aquí, hay que cambiar de instrumento. Vamos a ir entonces a las características metrológicas que tienen que ver justamente, son las que se cumplen dentro del ámbito de medición. Bueno también es decir y aclarar de que la mayoría de los instrumentos, estos son ejemplos que hay que contar que es así, pero la mayoría de los instrumentos coincide el ámbito de medición con el ámbito de graduación. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y porque la escala me lo va a decir, la escala pareja. No va a haber ninguna marca, ningún triangulito, ningún punto que me indique otra cosa. Entonces, y si eventualmente tengo alguna duda, lo consultaré en el manual del instrumento. Vamos entonces a las características metrológicas. Sabemos que medir es entregar el valor de la magnitud y el error. O sea, dar un intervalo en el cual uno puede suponer con una determinada probabilidad que se encuentra el valor verdadero. En un instrumento analógico eso va a ser el error intrínseco, o sea, el error propio, el que el aparato comete cuando se encuentra en condiciones normales o de referencia. Esto significa que un instrumento, para poder cumplir con sus características metrológicas, tiene que encontrarse dentro de ciertas condiciones. La más característica, la más clásica, es la temperatura ambiente.
Los instrumentos en general están preparados, por ejemplo, para trabajar, supongamos, entre 10 y 30 grados. Entonces, si vamos a trabajar en una sala muy fría, por ejemplo, en una nave de una fábrica, bueno, habrá que tener cuidado con eso. Quizás hay que llevar el instrumento a otro lugar, conectarlo, poner una cierta longitud de cable, cambiarlo de posición, ir a una sala climatizada. Porque si lo medimos fuera de las condiciones normales o de referencia, como dice aquí, las características meteorológicas no valen. También sucede lo mismo con otras magnitudes de influencia. Por ejemplo, el campo magnético suele ser una magnitud de influencia. Para un instrumento analógico, la posición, el plano en donde se apoya, si está preparado para trabajar en un plano horizontal, a veces en los instrumentos de mucha exactitud estaba previsto el ángulo que se podía mover respecto de ese plano. En algunos casos la frecuencia, bueno, en fin, la temperatura es la más clásica, la humedad, la temperatura es la más clásica, y la más crítica muchas veces. Entonces, para poder calcular este error intrínseco, que es el propio del instrumento, el que me va a acompañar el resultado de la medida, necesito de dos definiciones adicionales, que son el valor fiduciario, es un valor convencional al cual se refieren los errores, ahí no dice mucho, pero es un valor convencional. Cuando decimos convencional es porque lo pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y el índice de clase, que es otra designación convencional que caracteriza la exactitud. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos definiciones con el error intrínseco? A través de esta formulita que es la definición. La fórmula es la definición del índice de clase. La clase o índice de clase de un instrumento es el cociente entre su error intrínseco constante en toda la escala dividido el valor fiduciario. El valor fiduciario, en la mayoría de los casos, es el fondo de escala. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Para poder empezar a pensar, podemos pensar en que es el fondo de escala por definición. Entonces, una vez hecha la medida, o preparados para hacer una medida, calculamos. Sabemos en qué, ahora vamos a hacer un ejemplito igual, pero sabemos en qué escala vamos a medir, por lo tanto tenemos el fondo de escala de ese instrumento. Si el valor fiduciario coincide con el fondo de escala, tenemos este valor. El índice de clase es un dato del instrumento, por lo tanto podemos calcular el error propio y que va a ser constante para cualquier valor medido. También sabemos que el error, esto es un error absoluto. El error propio es un error absoluto, o sea, tiene unidades de la magnitud que se está midiendo. Estoy midiendo en volts, tiene unidades de volts. Sabemos que para caracterizar la calidad de una medida es conveniente referirla al valor medido, con lo cual el error se convierte en un error por unidad o en por ciento, si esto lo multipliqué por 100. Entonces, para pasar al error porcentual o por unidad, divido el valor del error absoluto que acabo de calcular dividido el valor medido. Entonces, si reemplazo un poco aquí, tengo la clase dividido 100, porque la clase, me olvidé decirlo quizás a eso, parece que se me escapó, es un número, aquí, sí, aquí tengo las clases normalizadas, entonces, de aquí, despejo, y no hace falta que haga ninguna aclaración, porque viene de aquí, despejo y hago la cuenta. Si voy a hacer en por 100, multiplico aquí por 100 y se me va el 100 con el 100, ¿no? Esto me dice que... Profesor,
Sí, señor. Creo que se está por cortar. Bien. Entonces, sí, sí, faltaban 10 minutos. Dejemos que se corte y arrancamos en el... o quieren que corte ya y empiece de nuevo. Dejemos que se corte y entiendo que me va a avisar como me avisa siempre. Les decía, última cosita que nos va a dar para hablar de esto antes que se corte.